Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, cuidado con creerte demasiado bueno. A veces pecamos nosotros poniendo en grado superlativo nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras bondades, pero a la vez, curiosamente, ponemos en grado superlativo los errores, los defectos, las imperfecciones ajenas. Es como una especie de condición extrema. Por un lado, creernos mejores de lo que somos en la práctica y en la realidad, y por el otro lado se puede decir que aumentar o poner un lente de aumento, ¿sí?, sobre las supuestas imperfecciones de otras personas. Pues sabes, este es un tema importante y de alguna manera conlleva una advertencia, y es cuidado con creerte demasiado bueno. El libro de los Proverbios, capítulo 20 y verso 9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Es que nadie lo puede decir. Nadie puede decir, yo estoy limpio de todo mal, yo he tratado con mi corazón, yo conozco mi corazón y yo he mejorado todos mis caminos. Nadie puede afirmar esto. Nadie lo puede hacer. Leo de nuevo el Proverbio 20 y verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ciertamente ni tú, ni yo, amigo, amiga, ni ninguna persona puede afirmar esto. Ninguna persona. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, la gracia de Dios sobre nosotros, y darnos cuenta que es que no dependemos de nuestras obras, porque dice la Biblia que nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces la única posibilidad que tenemos nosotros es por fe. Recibimos la gracia, el favor de Dios, por fe nos declaramos salvos y que tenemos la facultad entonces de ser hijos de Dios, de ir en la eternidad a las moradas que Dios ha dispuesto, los milagros que recibamos por gracia de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Todo eso es por gracia. Entonces no tiene nada que ver el mérito propio, y la persona incluso que vive o al menos intenta vivir por mérito propio, esa persona con esa coraza de justicia propia no hace nada más que ofender la palabra de Dios en su vida, porque nadie puede justificarse delante de Dios. Dice la palabra, no hay justo ni aún uno, no hay uno solo que haga lo bueno, no hay uno solo que busque a Dios. Entonces todos estamos bajo un estado de gracia, y es absolutamente absurdo creerse demasiado bueno, porque no hay virtud que nosotros podamos sostener delante de Dios. Pues con esta escritura les propongo la siguiente interrogante para trabajar el resto del programa, y es: ¿qué pasa cuando te crees demasiado bueno? Exactamente cuál es tu condición, qué diagnóstico se le podría hacer a esa actitud de creerte demasiado bueno en comparación con otras personas. ¿Qué hay con eso? ¿Qué pasa cuando te crees demasiado bueno? Pasa lo siguiente, número 1, que juzgas con dureza a los demás. Sí, porque claro, como te justificas en tus supuestas bondades, en tus supuestas cualidades, entonces eso te hace ver con dureza las supuestas faltas de cualidades y de virtudes en los demás. De hecho, una cosa demuestra la otra. ¿Qué quiero decir? Demuestra que te crees demasiado bueno
con la manera en que tratas a los demás, con la manera en que juzgas a los demás. Porque el no enfatizar tus propias faltas, el no enfatizar tus propios yerros y equivocaciones y solo enfatizar las de los demás, con eso hay una total comprobación de que te estás creyendo más y mejor que los demás y que te estás creyendo demasiado bueno. ¿Cuántas personas contaminan con esa actitud sus matrimonios, por ejemplo, o sus relaciones en general? Una persona que se cree demasiado buena y que se cree mejor que los demás no cabe en ningún lugar. Porque, amigos, el mundo de los humanos es el mundo de los pecadores. Entonces, esa persona no cabe en ningún lugar. Algo malo está pasando con esa persona, definitivamente sí. Así es que yo digo que hay que irse despidiendo de esta actitud. Hay que ir renegando de esta actitud porque te aparta de lo que debe ser tu verdadera posición bíblicamente hablando delante de Dios. Pues esto como primera respuesta. En segundo término, ¿qué más sucede cuando te crees demasiado bueno? No solo vas a juzgar con dureza a los demás, pero número 2, vas a actuar con superioridad ante los demás. Porque dureza con los yerros ajenos, ¿qué es lo que tiene de fondo? Una actitud superior por parte de quien está juzgando así a los demás. La superioridad espiritual tiene un término en la Biblia. Se le llama fariseísmo. Es una actitud farisaica, creerse mejor que los demás. Los fariseos eran unos tipos encumbrados que escribían los versículos bíblicos en las filacterias de sus mantos, en los bordes de sus mantos. Y ellos actuaban con una pompa, con una falsa solemnidad y falsa santidad y se creían mejores que el resto. Muchos de esos solo tenían el repudio de Jesucristo. Bueno, les digo esto, amigos, Jesucristo no repudió prostitutas, ladrones, gente corrupta. Jesucristo repudió a una sola clase, los fariseos, los que se creían mejores que el resto, los que se creían que estaban ya en otro nivel. Entonces, eso es como la Biblia lo califica. Significa que si tú actúas con una actitud de superioridad, tú no eres más que un fariseo, perdóname, no estoy para ofenderte, pero es lo que bíblicamente habría que calificar. Es una actitud de fariseo. Y curiosamente, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los fariseos. Entonces, significa que a ellos ni Jesús se les pudo escapar de sus juicios y de esa actitud superior. Vivían cuestionando a Jesús y la persona que se cree superior vive cuestionando a todos los que se le pasan por enfrente. Es una actitud de cuestionar, criticar, juzgar. Es una actitud de superioridad. Y eso, les voy a decir, amigos, eso es algo rancio delante de Dios. Dios abomina esa actitud. Dios prefiere a los humildes que a los soberbios. Los soberbios tendrán la paga de su propia soberbia. Y el humilde será exaltado en el tiempo de Dios. Pues eso en segundo término. Y ve capitalizando todas estas respuestas. Hasta aquí hemos dicho qué pasa cuando te crees demasiado bueno. 1, que juzgas con dureza a los demás. Y 2, que una cosa se desprende de la otra, actúas con superioridad ante los demás. Tercera cosa, ¿qué más sucede contigo cuando te crees demasiado bueno? Sucede que dejas de percibir tus errores y flaquezas. Desarrollas sensibilidad solo para ver los errores y flaquezas de otros. Y tú ya no lo ves. Eso es como Jesús dijo, que hay personas que le dicen a otra, déjame sacarte el sucio, la paja que tienes en tu ojo. Y he aquí, dice Jesús, esa persona no mira la viga que anda cargando en su propio ojo. ¿Y cuál es el consejo de Jesús? Saca primero el sucio de tu propio ojo y podrás ver bien para sacar el del ojo de tu hermano. Eso denuncia, oigan bien, ¿qué términos utilizo? Eso denuncia la actitud
de aquellos que han perdido toda sensibilidad respecto a sus errores y flaquezas, han perdido todo discernimiento sobre sus errores y flaquezas, pero sí han adquirido una sensibilidad, una hipersensibilidad a los errores y flaquezas de otros. Así de contradictorios, amigos, somos nosotros los humanos. Así de contradictorios. Caemos en esos extremos. En realidad, si lo pensamos, es una enfermedad espiritual esa. Es una enfermedad espiritual. Tenemos que buscar que Dios sane nuestra actitud. Que Dios sane ese ojo enfermo, porque corresponde a un ojo enfermo. Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en tinieblas, o si tu ojo es malo, dicen otras versiones más antiguas, otras dicen si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, toda tu persona. Pero si tu ojo está en luz, entonces todo tu cuerpo, toda tu persona está en luz. ¿A qué ojo se refiere Jesús? No solo al ojo físico, a la capacidad perceptiva de las personas. Cuando su capacidad perceptiva se enferma y solo tienen sensibilidad para ver los males ajenos, pero tienen una absoluta ceguera en cuanto a ver los males propios. Por lo general, estas personas así se creen mejores que los demás y se creen demasiado buenos, que es el mal y la enfermedad que estamos aquí apuntando. Y número 4, con lo que voy concluyendo, ¿qué pasa cuando te crees demasiado bueno? Sucede que intentas justificarte ante Dios y ante quienes te rodean. La justificación propia. ¿Habrá alguien que pueda justificarse delante de Dios? Definitivamente no. No hay nadie, no hay ni uno solo que pueda justificarse delante de Dios. Ni uno solo. Pero aún así hay gente que lo intenta. Hay gente que va a la oración solo a justificarse. Y eso está en la Biblia también. Jesucristo enseñó una parábola de 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno era un pecador vulgar de la calle y el otro un fariseo. El fariseo, dice Jesús, oraba de esta manera y dice que oraba para consigo mismo. Es decir, ni siquiera estaba orando con Dios. Era solo una reverberación de sus justificaciones. Decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, que son pecadores, son corruptos, y bueno, enumeró una serie de pecados. Por el contrario, el pecador vulgar de la calle, en un rincón, no quiso pasar muy hacia el frente y solo decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesucristo culminó esa parábola diciendo que el pecador regresó a su casa justificado por Dios, no así el fariseo. ¿Se dan cuenta? Definitivamente el error de querer justificarse delante de Dios, pero este fariseo solo representa a mucha gente que va a sus oraciones a decirle a Dios cuánta razón tienen en todo lo que piensan, en todo lo que hacen y en todo lo que determinan. Y eso pasa cuando la persona se cree demasiado buena, intenta justificarse ante Dios y también ante quienes le rodean. Vuelvo al texto bíblico de introducción, Proverbios capítulo 20 y verso 9, dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Puedes tú hacer esto? ¿Puedes tú justificarte de esa manera? ¿Puedo hacerlo yo? No, ninguno de nosotros puede hacerlo. Sería caer en el más absoluto absurdo. Pues con esta escritura, la pregunta con que hemos trabajado es ¿qué pasa cuando alguien se cree demasiado bueno? ¿Qué pasa cuando alguien piensa y pregona que ha limpiado su corazón y que está limpio de los males de otros? ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Número 1, juzga con dureza a los demás. Número 2, esa persona actúa también con superioridad ante los demás. Número 3, esa persona que se cree demasiado buena deja de percibir sus errores y sus flaquezas y solo percibe las ajenas.
Y número 4, una persona en esa condición intenta justificarse todo el tiempo ante Dios y ante las personas con las que interactúa diariamente. Es un error que es un lujo demasiado caro, amigos, creerse demasiado bueno. Yo creo que hay más justificación en creerse demasiado pecador que demasiado bueno. Es mejor emular la conducta del hombre de la parábola que les acabo de relatar. Dios sé propicio a mí que soy pecador. Es mejor eso. Es mejor aquel que fue justificado en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, habían 2 maleantes a los lados y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces es mejor creerse pecador que creerse santo y creerse demasiado bueno. Pues amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con creerte demasiado bueno. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.